Episodio número 2336. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 24 de noviembre las almas bajo el altar. En el marco de esta lección número 9, pasajes contradictorios con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. Durante esta semana hemos estado analizando pasajes sumamente interesantes y hoy no será la excepción al analizar lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Qué bueno que también cada uno de ustedes pueda tomar apuntes y si quieren alguna copia de cómo se llena esta lección, lo pueden hacer llamando o contactando con un mensaje, una nota de voz vía WhatsApp al director de este ministerio, Audios de Bendición, Omar Medina, el cual estaremos dando la vía de contacto vía WhatsApp al final del programa. Recordamos que también pueden compartir el testimonio de cómo estos audios le están siendo de bendición en ese mismo número que estaremos dando al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiarla y a la vez ayúdanos, oh Dios, para que al profundizar en ella podamos realmente escuchar tu voz en medio de todas estas situaciones que quizás podrían confundirnos si no es con tu Santo Espíritu. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestras familias, favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las almas bajo el altar. Se nos invita a leer, tal y como mencioné, Apocalipsis capítulo 6 y los versículos del 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6 y los versículos del 9 al 11 para responder a la pregunta: ¿cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Del libro Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Respondamos entonces a la pregunta: ¿cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar? Ahí volvemos a la idea anterior que estábamos presentando el día de ayer. Ayer estuvimos viendo predicar a los espíritus encarcelados, como aquí se aplica una metáfora, y en este caso, más que una metáfora, estamos hablando de un texto simbólico. Apocalipsis es un libro que contiene muchas cosas literales, pero gran parte de ellas también son simbólicas, o sea, el libro de Apocalipsis completo. Y aquí está hablando de una simbología del quinto sello cuando se abre, y es interesante que no reciben el reposo los salvados hasta luego de la apertura del séptimo sello, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí está hablando del quinto sello como algo, ¿verdad?, que añade un elemento interesante a destacar, interesante a descubrir, pero nada tiene que ver con cosas literales como que muertos están hablando, al igual que estuvimos viendo el día de ayer
lo que dice el mismo Génesis capítulo 4, de que la sangre de Abel clamaba, o que Jesús, como estuvimos viendo también, de lo que decía 1 Pedro 13, de que Jesús estuvo predicando a los espíritus encarcelados en la muerte. O sea, estas son cosas que tienen que ver con asuntos más trascendentales, y es lo que estamos tratando aquí de aclarar, que tiene que ver con un asunto simbólico de cómo los muertos, o sea, cómo ese testimonio de ellos reprende el hecho de que no se dé justicia a lo que ellos ya padecieron. Pero obviamente estamos aquí en esa parte de lo que tiene que ver con una explicación rápida a un asunto que tiene muchas cosas más, que por razones de tiempo solamente nos limitamos a decir que tiene que ver con clamar a Dios por justicia, pero no desde el punto de vista literal de los muertos, sino el testimonio de ellos, como habíamos mencionado ayer. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, entre comillas, clamando a Dios por venganza. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello, pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11, que fue nuestra lectura, nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios, tal y como lo establece Levítico 4, 18, 30 y 34. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión de forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo, porque todavía están clamando por venganza. Esto difícilmente suene como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable, pero tu muerte también. O sea, realmente esto no es literal, mis hermanos, mis amigos, porque realmente el comprenderlo o el asimilarlo de forma literal te trae más problemas que soluciones. Y eso yo lo he expresado porque mucha gente le gusta esto, le gusta la fantasía, le gusta el hecho de indagar y de decir cosas que la Biblia no dice. La Biblia no aprueba este asunto de que los muertos hablen o nada así por el estilo. Está hablando de un contexto mayor, está hablando de una situación que realmente es interesante para que nosotros podamos definir claramente que es un clamor por el testimonio de ellos. Además, es importante recordar que Juan no recibió esta visión del cielo como es realmente. El comentario bíblico adventista en la página 794, el tomo 7, dice lo siguiente, hablando acerca de lo que es el cielo. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero, con una sangrentada herida de cuchillo. Los 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue representación gráfica y simbólica. Qué bueno que este comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 794, nos hace alusión a que Juan no está viendo cosas literales, Juan está viendo cosas simbólicas, y si está viendo cosas simbólicas, no tenemos el derecho de considerarlas como literales. Muy interesante todo esto. Hay otra cita
de George Elad, que es un autor no adventista, que de nuevo suena como si fuera adventista, el cual en su comentario de la revelación de Juan en la página 103 escribió lo siguiente. En este caso, Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11, el altar evidentemente es el altar del sacrificio, donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. Del libro Comentario de la Revelación de Juan, la página 103 del autor George Ladd. ¿Quién, especialmente aquellos que han sido víctimas de injusticia, no han clamado por justicia que aún no ha llegado? O sea, ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Yo lo he hecho, tú lo has hecho, ella, ellos, nosotros. Todos hemos sentido ese deseo de que haya justicia, de clamar por los derechos que a veces a nosotros se nos pisotean o se le pisotean a otras personas. Entonces, ¿por qué debemos confiar por fe en que en última instancia la justicia que tanta falta hace en este mundo llegará? ¿Por qué tú y yo tenemos que confiar por fe en que esta justicia llegará? Hay un texto maravilloso en el Salmo 73 que define claramente lo que va a pasar y tiene que ver con la justicia de Dios a pesar de las grandes injusticias. Y esto, ¿verdad?, que estamos mencionando de lo que dice Apocalipsis 6 del 9 al 11, cómo claman las almas bajo el altar. Esto tiene que ver con un clamor que la Biblia establece desde el principio, porque el mismo Abel, dice la Biblia, ¿verdad?, que la sangre de Abel clamaba, porque es un testimonio constante el de cada hijo de Dios que se mantiene fiel, y que ese testimonio implica el hecho de que las personas vean a lo largo de la historia que hay injusticias. Pero qué bueno saber que, como dice el Salmo 73 que mencioné anteriormente, tiene que ver con lo que Dios hace en el santuario. Es por eso que en última instancia nosotros entendemos por fe que la justicia llegará, que esas cosas que hoy vemos que son injustas, que vemos cómo la gente realmente hace y deshace, y muchas veces hasta los hijos de Dios sufrimos esas consecuencias, pero qué bueno es saber que al final de la jornada Dios tomará juicio y entonces le dará a cada uno según su obra. Obviamente, ¿qué consuelo te da esa maravillosa promesa? Esta maravillosa promesa me consuela, te consuela. Yo estoy seguro que tú estás emocionado al saber que no importa el dolor que estás sufriendo, no importa el dolor que puedas llegar a sufrir, en Cristo Jesús tú tienes un juez justo, el cual va a tomar sentencia de juicio sobre cada uno de los que te hicieron mal o de los que te están haciendo mal. Realmente es algo maravilloso el estudiar la Biblia de esa manera, porque le damos el contexto correcto. Aquí, cuando habla de las almas bajo el altar, ya estos autores o estos teólogos, los que comentaron en el Comentario Bíblico Adventista y también George Ladd, están diciendo a una voz que esto no tiene que ver con cosas literales. Y quiero enfatizarlo una vez más, porque yo sé que cuando hablamos de libros simbólicos es como bien notorio que la gente se quiere ir de una vez por lo literal y se quiere ir por el lado fácil. Pero no vayamos por el lado fácil, vayamos por el lado correcto, el lado bíblico. Y aquí la Biblia está estableciendo que no hay tal cosa como que las almas literalmente bajo el altar claman por justicia, sino más bien que el testimonio de los hijos de Dios, esos registros, esos literalmente son los que hablan, los registros.
O sea, cuando Dios ve el testimonio, la vida de la persona, eso es lo que le recuerda a Dios que esa persona tiene automáticamente que recibir algún tipo de respuesta en base a lo que fue su vida, su testimonio, y cómo eso le va a ayudar no solamente a los que estuvieron en la tierra en algún momento determinado, sino para que ante las cortes celestiales todo el universo vea que Dios es justo y real. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido que las almas bajo el altar tiene que ver con estos registros, cómo simbólicamente estos muertos reclaman, pero obviamente hemos abundado bastante en la aclaración de que esto tiene que ver con un asunto simbólico y no literal. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos cada día. Ayúdanos a seguir creciendo y a seguir viendo que tu palabra es un manantial de raudal de bendiciones. Ayúdanos, oh Dios, para poder compartirla con otros, y cada vez que hayamos de encontrar algún texto difícil, que tú nos sigas iluminando, que podamos con humildad seguir investigando para no decir lo que tú no dices en tu palabra, sino para compartir únicamente aquello que realmente hemos sido bendecidos, hemos sido nutridos y estamos seguros de lo que estamos predicando. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega el cierre con broche de oro de esta impactante lección, la lección número 9. Esta lección ha sido una bendición, una lección poderosa. Pasajes contradictorios con el texto a memorizar de Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Al final estamos mencionando el número de contacto vía WhatsApp en el que ustedes pueden comunicarse con Omar Medina para así adquirir tanto una copia o una foto de cómo el hermano Omar llena estas lecciones, y también para recibir las diferentes cosas que nosotros producimos en este ministerio. Incluso pueden enviar su audio mandando un saludo, mandando, ¿verdad?, a todos los oyentes, a los demás oyentes, una especie de síntesis de cómo este programa, este ministerio, Audios de Bendición, le ha sido de beneficio espiritual. Lo pueden hacer al 484-838-8989. 484-838-8989 es el contacto vía WhatsApp con Omar Medina, el director de este ministerio. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz, hay paz.